¿Creías que Godzilla solo destruía ciudades en el cine? Pues no, el rey de los monstruos también ha tenido una larga, y a veces ridícula, historia en el mundo de los videojuegos. Desde sus humildes y pixelados comienzos en los años 80, pasando por batallas épicas en 3D donde rugía con toda su furia, hasta bootlegs tan truchos que ni siquiera parece Godzilla. Este kaiju ha pasado por absolutamente todo. Plataformas olvidadas, ports imposibles, juegos de pachinko donde apenas aparece, móviles donde es más adorno que amenaza, clones descarados de Donkey Kong con marcianos, e incluso títulos donde lo único terrorífico es el gameplay. Así que prepárate, porque hoy nos metemos de lleno en Godzilla y su extraño mundo en los videojuegos, un recorrido lleno de nostalgia, rarezas y explosiones atómicas. Suscríbete si amas a los monstruos gigantes, deja tu poderoso like radioactivo y comenta cuál fue tu juego favorito o el más feo que hayas visto. Empezamos. Porque si alguien ha destruido más juegos que ciudades ese, sin duda, es Godzilla. Godzilla. Del año de 1980, es el primer videojuego conocido en la historia que incluyó a Godzilla, desarrollado por Randall Lockwood para el Commodore PET, y publicado en la revista Cursor 19. Fue un juego no oficial de estrategia en el que el jugador no controlaba al monstruo, sino que intentaba detener su ataque a Tokio. Controlabas tropas, barcos, aviones, misiles e incluso una bomba atómica, en un mapa dividido en 25 sectores. Si Godzilla mataba a más de 20 millones de personas, perdías. A pesar de su simpleza visual. Literalmente solo era un texto en pantalla verde. Ofrecía mecánicas complejas y una amenaza constante. Godzilla podía regenerarse tras los ataques. Aunque no era licenciado, este título marcó el inicio de Godzilla en los videojuegos, y sirvió de base para futuros juegos como el de Commodore 64 en 1983. Godzilla Challenge One, es un videojuego retro lanzado en 1987 para un sistema poco común llamado Video Challenger. A diferencia de las consolas tradicionales, este sistema utilizaba cintas VHS reales y una pistola de luz, permitiendo al jugador interactuar directamente con imágenes de video pregrabadas. El juego contaba con licencia oficial de Toho, lo que lo convierte en una de las primeras adaptaciones oficiales del personaje al mundo de los videojuegos. En Godzilla Challenge One, el jugador no controlaba a Godzilla de forma directa, sino que debía disparar a objetivos que aparecían en pantalla mientras se reproducían escenas relacionadas con el rey de los monstruos. La experiencia se basaba en la precisión y el tiempo de reacción, siendo más cercana a una película interactiva que a un videojuego clásico. Hoy en día, el juego es considerado una rareza y una pieza interesante dentro de los primeros intentos de llevar a Godzilla a formatos interactivos. Godzilla y The Martians es un videojuego lanzado en 1984 para la computadora Sinclair ZX Spectrum, desarrollado por Neil Streeter y publicado por Temptation Software Ltd en el Reino Unido. Es uno de los primeros juegos en utilizar el nombre de Godzilla, aunque su enfoque es bastante distinto a lo que muchos esperarían del personaje. En este título, el jugador no controla de Godzilla, sino a un personaje humano cuya misión principal es rescatar a una mujer atrapada en lo alto de una estructura, mientras enfrenta una invasión de marcianos y diversos peligros del escenario. El juego pertenece al género de plataformas y acción, y se caracteriza por su dificultad, ya que el jugador debe saltar con precisión, esquivar enemigos y trampas, y además manejar un medidor de oxígeno que se va agotando con el tiempo. Si el oxígeno se termina antes de completar el objetivo, la partida se pierde. Godzilla aparece de forma secundaria, más como un elemento visual o temático que como un personaje central de la jugabilidad. Debido a sus limitaciones técnicas, propias de los sistemas de 16K de memoria del ZX Spectrum, el juego es sencillo en gráficos y sonido, pero representa un ejemplo interesante de cómo se intentaba adaptar franquicias populares al mundo de los videojuegos en los años 80. Godzilla vs. 3 Giant Monsters, también conocido como Gojira Taisan Daikaij, fue lanzado en 1984 para el sistema MSX, y es oficialmente el primer videojuego licenciado de Godzilla, desarrollado por Bandai con la autorización de Toho. En este título, el jugador controla de Godzilla en un campo de batalla simple pero funcional, con vista aérea y desplazamiento libre, combatiendo contra 3 enemigos clásicos del universo Kaiju: Megalon, Kumonga y King Ghidorah.
Además, aparece Minilla, el hijo de Godzilla, como un personaje no controlable que introduce una mecánica única. Hay que protegerlo para no perder vidas. El juego no tiene historia compleja ni cinemáticas. Simplemente aparece Godzilla y comienza la acción. El objetivo es sobrevivir a los enemigos y repetir el ciclo una y otra vez, con la dificultad creciendo. La jugabilidad es directa y clara. Godzilla solo puede atacar con su aliento atómico, el cual se dispara en múltiples direcciones, incluso en diagonal si se combinan botones del D-pad. No hay ataques cuerpo a cuerpo ni combos, solo moverse, apuntar bien y disparar. El primer enemigo es Megalón, que cava hoyos en el suelo desde los cuales emerge para atacar. Estos agujeros se quedan en el campo y dificultan el movimiento, por lo que el jugador debe estar atento para no caer. Al derrotarlo, aparecen varias versiones de Kumonga, que atacan con proyectiles. Una telaraña blanca que inmoviliza y otra más dañina que cambia de color. Tras derrotarlos llega el jefe final, King Ghidorah, que aparece junto a Minilla. Aquí el reto no es solo atacar, sino evitar que Minilla lo toque, porque si eso pasa, se pierde una vida automáticamente. Si se logra vencer a Ghidorah, el juego no termina. Vuelve a empezar desde el primer enemigo, pero más difícil. Este ciclo se repite infinitamente, en una progresión clásica de juegos arcade. Más velocidad, más daño, y menos margen de error. Este juego tiene muchos detalles curiosos. Por ejemplo, es uno de los pocos donde Kumonga aparece como enemigo principal y no solo como cameo, y uno de los únicos donde Minilla no es un personaje de relleno, sino parte activa del gameplay. También es uno de los primeros juegos en tener un sistema de dificultad infinita cíclica. Cada vez que completas el juego, vuelves a empezar pero más difícil, sin necesidad de un menú selector de niveles. Hoy en día puede jugarse mediante emuladores, y hay varios vídeos en YouTube donde se muestra el gameplay completo, algunos incluso sin perder vidas, enfrentando a todos los jefes y sobreviviendo el ciclo infinito. Es un título que, aunque simple, tiene un lugar importante en la historia de los videojuegos relacionados con kaijus y marca el inicio de una era. El siguiente videojuego fue lanzado en el año 1985 y se tituló Fierce Dragon Godzilla. Metropolis Destruction, conocido en Japón como Brigo Gira. Daitoshi Kaimetsu, para las computadoras japonesas FM7 y PS-1. Y fue desarrollado y distribuido por Bandai, en una época en la que muchos títulos de Godzilla eran exclusivos para el mercado japonés y apenas existía distribución fuera del país. Este juego se distingue por su estilo retro completamente adaptado a las limitaciones técnicas de los sistemas de esa época. En Fierce Dragon Godzilla, el jugador toma el control de Godzilla y su misión principal es destruir una ciudad entera, cumpliendo con el nombre Metropolis Destruction. El juego presenta una jugabilidad sencilla pero llamativa para su tiempo. Godzilla avanza lentamente por escenarios urbanos, mientras el jugador decide cómo arrasar edificios, esquivar o enfrentarse a las fuerzas militares y, en algunos segmentos, lidiar con otros obstáculos ambientales. La estética es puramente ochentera, con gráficos en 8 bits y sonidos básicos, pero para los fanáticos de la saga era una forma emocionante de interactuar con el rey de los monstruos desde su propio computador. Aunque hoy en día es un título olvidado para muchos, en su momento formó parte del auge inicial de videojuegos basados en licencias y ayudó a consolidar la presencia de Godzilla en el mundo del gaming, especialmente en Japón. Al no haber sido traducido oficialmente al inglés ni lanzado fuera de Japón, Brigo Gira Daitoshi Kaimetsu sigue siendo una rareza entre coleccionistas. A pesar de su simplicidad, es una pieza importante en la historia temprana de los videojuegos de Godzilla. El siguiente juego que salió en el mismo año fue Gojira-kun, y fue un curioso y entrañable videojuego de Godzilla lanzado para el sistema japonés MSX por Compile y publicado por Toho. A diferencia del clásico Godzilla destructor de ciudades, en este título encarnamos una versión chibi, adorable y cabezona, del rey de los monstruos, basada en el estilo de la línea de juguetes Godzilla Land. El resultado es una mezcla perfecta entre juego de puzzles y plataformas, con una ambientación ligera, creativa y completamente alejada del tono oscuro de las películas. El objetivo del juego es limpiar cada nivel empujando y destruyendo todas las rocas, mientras esquivas o eliminas enemigos usando tus puños, trampas de agua o arrojando objetos. Una vez completado el escenario, aparece un ítem que detiene el tiempo y te permite avanzar a través de una puerta.
Lo interesante es que los enemigos son versiones caricaturescas de monstruos clásicos de la saga, como Anguirus, Rodan, Baragon, Mechagodzilla, Hedorah, y hasta un King Ghidorah invulnerable que aparece si te demoras demasiado. También hay un pequeño secreto. Si destruyes una roca especial en el último nivel, se revela nada menos que Minilla, el hijo de Godzilla. Uno de los aspectos más adelantados a su época fue el modo editor, que permite al jugador crear, guardar y jugar sus propios niveles personalizados, algo muy inusual en consolas de los años 80. Incluso hay un modo especial llamado User's Game, donde se puede jugar directamente cualquier nivel creado. Técnicamente, el juego ocupa solo 32 KB y fue parte de la colección Toho Cinephile Soft Library, un sello de software asociado a la productora de cine. The Movie Monster Game es un videojuego de 1986 hecho por Epix para Apple II y Commodore 64, y fue relanzado en 2022 para la consola Evercade dentro del cartucho Tech 64 Collection 1. El juego te deja elegir un monstruo gigante, una ciudad, como Tokio, París o Nueva York, y un modo de juego con distintos objetivos, como destruir un monumento, escapar, comer gente, buscar a tu hijo o simplemente destruir todo. En lugar de una barra de vida, usas una barra de resistencia, y en ciertos modos también hay una barra de proximidad que indica qué tan cerca estás del objetivo. Los monstruos son versiones inspiradas en monstruos de películas, como Godzilla, con licencia oficial, Mothra, Megatron, una araña gigante y hasta una parodia del Stay Puft de los cazafantasmas. La intro simula el comienzo de una película en un cine lleno de gente, lo que le da un toque divertido. El juego claramente homenajea al cine de monstruos, algo que también se nota en el manual, donde se mencionan películas clásicas como Rodan, Godzilla 1985, Mothra, entre otras. En el relanzamiento del juego, por temas de derechos, el nombre de Godzilla fue cambiado a Lizardo y le quitaron las aletas dorsales en el título, aunque su diseño dentro del juego sigue igual. Un dato curioso es que Pix ya había hecho en 1981 otro juego similar, Crush, Crumble and Chomp, que también tenía una parodia de Godzilla. CinemaScope Adventure. Godzilla es un juego japonés del año 1984 hecho por Toho para computadores antiguos como el PC, 8801 y FM7. Es súper básico porque es un juego de aventura 100% de texto, sin gráficos ni peleas ni nada, solo tú leyendo y escribiendo palabras clave para avanzar en la historia, como una especie de novela interactiva. Lo interesante es que es el primer videojuego que adapta directamente una película de Godzilla, en este caso la original de 1954. El juego está dividido en 3 partes. Primero vas con el Dr. Yamane a la isla Odo y descubren a Godzilla, después tomas el control de Ogata que anda por Tokio hablando con Emiko y tratando de convencer al Dr. Serizawa de usar su invento, y al final Serizawa se enfrenta a Godzilla con el famoso destructor de oxígeno y se sacrifica para destruirlo. En el juego solo aparece Godzilla como monstruo, y el arma clave es el destructor de oxígeno, no hay más criaturas ni acción directa. Es un juego súper retro, medio olvidado, pero importante porque fue el primero en llevar a Godzilla al mundo de los videojuegos de forma fiel a la peli. Multiplayer Adventure. New Godzilla es un juego japonés de 1985 creado por Toho para el PC, 8801, y fue lanzado para promocionar la película de Return of Godzilla. Es la secuela espiritual del primer juego de texto de Godzilla del 84, y sigue el mismo estilo. Aventura 100% en texto, donde tú avanzas escribiendo comandos clave para seguir la historia. O sea, nada de gráficos potentes ni peleas directas, pero tiene más cosas que el anterior, como locaciones más complejas, objetos que puedes usar, y hasta un mini sistema de misiones. El juego adapta la trama de la película del regreso de Godzilla, con escenas donde exploras barcos, oficinas, laboratorios y ciudades como Ginza o Shinjuku, y tienes que usar radios, disquetes y máquinas para detener la amenaza. La historia va desde investigar al monstruo, escapar de ataques, hasta coordinar con científicos como el Dr. Ayashida para atraer a Godzilla usando tecnología. Aparecen 2 monstruos, Godzilla, obvio, y Shokirus, un bicho más chico que ataca en ciertas partes, y también hay vehículos importantes como el Super Décimo y un satélite nuclear soviético que puede lanzar misiles. Aunque sigue siendo un juego retro y solo de texto, es mucho más elaborado que el primero y tiene varias escenas tensas que, para la época, eran intensas.
Fue importante porque adaptó una película moderna de Godzilla en un formato de videojuego interactivo cuando eso aún era poco común. Godzilla, Monster of Monsters. Es uno de los juegos más populares del Rey de los Monstruos, lanzado en 1988 para la NES por Toho y desarrollado por Compile. Fue el primer juego de Godzilla en consola, y se volvió famoso no solo por su jugabilidad, sino también por la creepypasta que lo convirtió en leyenda en internet. El juego es una mezcla de estrategia y acción en scroll lateral. Tú controlas a Godzilla y Mothra, moviéndolos por un tablero hexagonal que representa diferentes planetas, y cada casilla que avanzas es un nivel donde te enfrentas a oleadas de enemigos como tanques, ovnis y criaturas raras. A medida que avanzas, vas subiendo de nivel y enfrentando a jefes sacados de pelis clásicas de Toho, como Gesora, Hedorah, Mechagodzilla, Baragon, Baran, Gigan, y al final, el gran jefe, King Ghidorah en el planeta 10. El juego mezcla monstruos de Godzilla con otros que solo aparecieron en películas raras, y eso lo hace único. Además tiene glitches, jefes inesperados y hasta sprites escondidos como los de Rodan y Anguirus, que nunca fueron usados oficialmente. Años después, este juego se hizo viral por una creepypasta llamada NES Godzilla Creepypasta, donde un loco contaba cómo el cartucho estaba poseído por una entidad demoníaca llamada Red, que distorsionaba el juego con imágenes perturbadoras, enemigos nuevos y una historia oscura ligada a su novia fallecida. Esa historia tuvo tanto impacto que hasta se hizo un fangame y fue mencionada por la cuenta oficial de Godzilla por error, usando imágenes del fangame como si fueran del juego original. En resumen, este juego es un clásico de culto. Fue pionero en llevar a Godzilla a las consolas, tiene una jugabilidad súper rara para la época, reunió monstruos olvidados de Toho y terminó convirtiéndose en leyenda del internet gracias a una creepypasta que muchos aún recuerdan como una de las más épicas. El juego Gojira-kun, Kaijra-Ixin, que salió en 1990 para la Game Boy, es una rareza dentro de los juegos de Godzilla. A diferencia de lo que uno se esperaría de un juego del Rey de los Monstruos, peleas, destrucción de ciudades, rayos nucleares y caos por todos lados, este juego es más bien un juego de puzzles con un estilo súper caricaturesco, donde Godzilla y los demás kaijus están dibujados en versión chibi, o sea, cabezones y adorables. Nada que ver con la brutalidad de las películas. La historia cambia dependiendo de la región. En Japón, Godzilla tiene que rescatar a su novia Vigira, mientras que en la versión americana secuestran a su hijo Minilla. Y en ambos casos, lo esconden en un laberinto gigante llamado Matrix. Sí, se llama Matrix, pero esto es de 1990, así que no tiene nada que ver con las películas de Keanu Reeves. La jugabilidad es bien única. Godzilla no lanza rayos ni pelea como loco, sino que tiene que destruir unas rocas golpeándolas contra las paredes, y cuando logra destruir todas en una sala, aparece una salida que lo lleva a otra habitación del laberinto. Hay enemigos clásicos como Mechagodzilla, Rodan, Anguirus, Hedorah y King Ghidorah, cada uno con sus propios movimientos y reglas. Algunos te persiguen, otros vuelan, y Ghidorah, bueno, si te demoras mucho en un nivel, aparece y es básicamente invencible, al menos en la versión internacional. También hay objetos que ayudan, como un reloj de arena que congela a los enemigos, corazones que curan a Godzilla, y rayos que matan a todos, menos a Ghidorah, porque él es especial. Para guardar el progreso, el juego usa contraseñas, algunas cortitas que solo guardan el punto en el mapa, y otras más largas que guardan más detalles. Además, la versión japonesa es más rápida, tiene algunas diferencias gráficas y hasta un modo de 2 jugadores que nunca salió en América ni Europa. Godzilla 2. War of the Monsters es uno de esos juegos que pocos conocen, y con razón. Es extraño, complicado y ni siquiera salió en Japón, solo en Norteamérica, allá por 1992, para la NES, la mítica Nintendo Entertainment System. Y no juegas con Godzilla. En este juego sos el ejército. Literalmente controlas a las fuerzas militares japonesas, tratando de detener a Godzilla y a un montón de kaijus clásicos que andan sueltos destruyendo todo. Es un juego de estrategia por turnos, algo rarísimo para la saga, y más aún para la época. El objetivo es evitar que los monstruos destruyan ciudades y objetivos clave, usando tanques, aviones, radares, el Super Décimo 2, y hasta la nave Monolith Sea 3, que es un guiño a las pelis clásicas. Pero el combate es tan complejo y confuso, que muchos jugadores no entendían qué hacer. De hecho, es uno de los motivos por los que el juego fue tan mal recibido.
En la historia, Japón está siendo atacado por 7 monstruos gigantes y también por platillos voladores. Baragon hace temblar el suelo. Rodan vuela como loco y se cura si está sobre un volcán. Ghidorah se mete al agua y se vuelve casi inmortal. Mothra aparece en forma de larva y después como mariposa gigante, y hasta puede volverse tu aliada si encontrás su nuevo. King Ghidorah quema todo desde el cielo. Y por supuesto, Godzilla, el más fuerte, que si llega a una bomba, boom, game over. Y sí, hay alienígenas. Los ovnis disparan rayos que al principio podés bloquear, pero después atraviesan todo. Y si querés derrotar a Godzilla definitivamente, tenés que usar el destructor de oxígeno, pero solo funciona si él está en el agua. Este juego originalmente iba a ser sobre Rodan, pero lo cambiaron. Y aunque no tiene casi nada que ver con Godzilla, Monster of Monsters del 88, lo vendieron como su secuela. Incluso la caja usaba el arte del póster japonés del regreso de Godzilla. ¿Te imaginas un partido de fútbol entre Godzilla, Gundam, Ultraman y Kamen Rider? Bueno, eso pasó. En 1992 salió un juego exclusivo de Japón llamado Battle Soccer, Field Noasa, o en español Battle Soccer, los campeones del campo. Un título rarísimo y hermoso donde los íconos más grandes del entretenimiento japonés se enfrentan en una cancha de fútbol. El juego fue desarrollado por Pandora Box y publicado por Banpresto, y lo mejor, es un crossover brutal. Estamos hablando de un equipo de Godzilla y Rodan, peleando por el balón contra Shadow Moon, Kamen Rider Black RX, o incluso un Gundam. Y no es broma. Es el primer juego de la saga Compatiero Series, que luego se haría famosa por mezclar personajes de distintas franquicias japonesas en juegos locos de deportes y peleas. Cada equipo tiene su estilo, y el juego mezcla mecánicas básicas de fútbol con ataques especiales, empujones, y una jugabilidad arcade muy simple pero caótica. Aquí no hay penales, hay combos. Y sí, puedes hacer que Godzilla le meta una patada al Saku II. El diseño es tipo súper deforme, o sea, cabezones, chiquitos, y simpáticos. Pero no te confundas. Los partidos son frenéticos, con explosiones, poderes, y goles que parecen salidos de una película de anime. Además, si jugáis bien, podés reclutar personajes secretos para tu equipo. Y hay mecánicas extra, como multiplicadores de personaje, por ejemplo, tener 5 Jet Jaguars, y formaciones especiales que afectan el partido. Battle Soccer fue parte de una era dorada de crossovers que nunca salieron de Japón, así que si querés probarlo, vas a tener que emularlo o buscarte un cartucho original, y aprender japonés, de paso. En 1993, Banpresto dijo, ¿y si hacemos un juego de Godzilla pero al estilo de Street Fighter 2? Y así nació Godzilla, el arcade exclusivo de Japón donde lo único que importa es destruir todo a combos atómicas. Un juego de pelea y acción 2D que mezcla scroll lateral con peleas 1 vs 1, todo protagonizado por nuestro querido lagarto nuclear. El modo historia arranca con Godzilla caminando por una ciudad, rompiendo edificios, tanques y haciendo que la gente corra en círculos. Una vez que todo está hecho polvo, aparece otro monstruo y comienza la pelea. Ahí es donde el juego se vuelve una especie de Kaiju Fighter, con combos, poderes especiales y hasta bloqueos. ¿Y sabías que es solo para un jugador, y solo puedes jugar como Godzilla? Además, si terminas el modo versus en solitario, aparece el Mecha Godzilla de Godzilla vs Mecha Godzilla 2, como un teaser oculto para fans hardcore. Los escenarios te llevan por todo Japón: Nagoya, Osaka, Monte Fuji, Shinjuku, Sapporo y Yokohama. Aunque parezca simple, el sistema de combate es bastante técnico para la época. Todos los monstruos tienen ataques básicos, agarres, saltos, ataques aéreos y poderes especiales únicos, con colores alternativos para el multijugador. Como para no confundirse entre dos Godzillas revoleando rayos. Godzilla, desarrollado y publicado por System Soft, es un videojuego de estrategia y simulación lanzado en agosto de 1993 para los computadores japoneses PC, 9800 series y PC, 286, 386, 486 series.
El título está completamente en japonés y ofrece una experiencia que mezcla el estilo point and click con elementos de guerra táctica, enfrentamientos entre kaijus y despliegues militares inspirados en las películas de Godzilla. El juego inicia con una introducción que resume la trama de la película original de 1954, situando al jugador en un contexto de emergencia global debido a la aparición de monstruos gigantes. Desde ahí, el jugador asume el control de distintas fuerzas, entre ellas, la Air Defense Force, los Mysterians y otras facciones, con el objetivo de resistir o estudiar las incursiones Kaiju. En cuanto a los monstruos, el juego presenta una enorme variedad de criaturas de Toho, incluyendo a Godzilla, en su versión original y de la era Heisei, Mothra, en su forma de larva e imago, King Ghidorah, de la era Showa y 1991, Mecha King Ghidorah, Mecha Godzilla, Rodan, Biollante en su forma de planta y flor, Fake Godzilla, Batra, King Caesar, Baran, Moguera y Gaira, entre otros. Curiosamente, aunque Anguirus aparece en un anuncio promocional, no está listado oficialmente en la guía estratégica del juego, por lo que su participación sigue siendo un misterio. El juego contiene múltiples escenas interactivas que muestran los enfrentamientos entre los kaiju y las fuerzas humanas, representadas con gráficos pixelados típicos de la época. Aunque visualmente modesto, logra capturar la atmósfera caótica y épica de las películas. Las capturas y anuncios en revistas como Uchusen Ball 65 muestran el esfuerzo por comercializar el título como una experiencia seria y completa para fanáticos que en esa época seguían esta gran franquicia de películas. Godzilla, King of the Monsters de 1993, es un videojuego clásico de Game Boy, desarrollado por Bandai, donde el jugador controla de Godzilla en una aventura en 2D con desplazamiento lateral típico de juegos de la época. El objetivo es simple y directo: avanzar por distintos escenarios destruyendo enemigos humanos y derrocando a los kaijus que aparecen para pelear contra el rey de los monstruos. El juego cuenta con 5 niveles, y cada uno termina con una batalla contra un jefe gigante. Durante el camino, Godzilla puede atacar con puñetazos, patadas, golpes de cola y su icónico aliento atómico, aunque este último consume energía, por lo que debe usarse con cuidado. Parte de la vida se puede recuperar destruyendo edificios o quedándose quieto por un momento. Uno de sus mayores atractivos es la enorme cantidad de monstruos que aparecen para la época, incluyendo a Mothra, Batra, Biollante, Hedorah, King Ghidorah, Rodan y varias versiones de Mecha Godzilla, con Super Mecha Godzilla como jefe final. No tiene sistema de guardado y es bastante desafiante, lo que lo hizo recordado como un juego difícil pero muy querido por los fans. Super Godzilla es un videojuego de acción desarrollado por Advance Communication Company y publicado por Toho para la Super Nintendo Entertainment System. Fue lanzado en 1993 en Japón y en 1994 en Norteamérica, y está basado en la saga Heisei de Godzilla. En el juego, el jugador controla de Godzilla a través de distintos escenarios, destruyendo obstáculos y enfrentando enemigos mientras administra su energía y el tiempo disponible. La pantalla se divide entre la acción principal y un mapa que muestra la ubicación del personaje. Cuando aparece un monstruo, el juego cambia a un modo de combate lateral. La historia presenta una invasión alienígena que utiliza monstruos como King Ghidorah, Mecha Godzilla y Biollante para atacar Japón. En cierto punto, Godzilla puede transformarse en Super Godzilla, aumentando su poder para enfrentar amenazas mayores. El juego recibió críticas mixtas. Medios como GamePro y Electronic Gaming Monthly destacaron su ambientación fiel a las películas, pero criticaron su ritmo lento y la poca interacción en los combates. Godzilla, conocido en Japón como Gojira Bakutetsuden, fue un juego de lucha desarrollado por Alpha System en 1993. Fue publicado en Estados Unidos por Hudson Soft y en Japón por Toho. El juego se lanzó para las consolas TurboDuo y TurboGrafx CD, PC Engine Duo en Japón. Se trata de un juego de pelea tradicional en el que cada personaje cuenta con una barra de vida y una barra de energía que se regenera con el tiempo. Los combates se desarrollan en escenarios inspirados en distintas películas de Godzilla.
En el modo de un jugador, solo se puede controlar a Godzilla, enfrentando a diferentes monstruos en batallas que recrean escenas de películas. En el modo versus, 2 jugadores pueden elegir entre varios personajes y luchar al mejor de 3 asaltos. El elenco incluye monstruos clásicos como Anguirus, Rodan, Gigan, King Ghidorah, Hedorah, Megalon, Mecha Godzilla, Batra y Mecha King Ghidorah, entre otros. Algunos personajes se desbloquean al avanzar en el modo principal. También aparecen elementos como el Super Décimo 2. El juego tuvo una secuela exclusiva de Japón titulada Godzilla Great Monster Battle, lanzada en 1994 para Super Famicom. Entre sus curiosidades, la versión estadounidense presenta varios errores de traducción en los nombres y descripciones de los monstruos. Godzilla Archipiélago Shock, del año de 1995, es un título de simulación de batalla desarrollado y publicado por Sega para la Sega Saturn, lanzado exclusivamente en Japón. Está basado en la película de 1995, Godzilla vs Destoroyah, y toma varios de sus elementos argumentales y personajes. En lugar de controlar directamente a los kaiju, el jugador asume el rol de la Fuerza de Autodefensa de Japón, coordinando tanques, aeronaves y armamento avanzado en escenarios urbanos representados con vista isométrica en 3D. El objetivo es frenar el avance de Godzilla y otras criaturas mientras arrasan las ciudades. Entre los monstruos que aparecen se encuentran Godzilla, Burning Godzilla, Godzilla Jr., Destoroyah, King Ghidorah, Space Godzilla, Biollante y otros clásicos kaijus de la saga Heisei. En cuanto a las unidades controlables, destacan mechas y armas como Super Mecha Godzilla y Moguera, además de equipamiento militar como el Super Décimo y el Super X2. El enfoque del juego es más estratégico que de acción directa, centrándose en la gestión táctica de las fuerzas disponibles y en resistir el ataque de los monstruos antes de que destruyan completamente el mapa. Godzilla Movie Studio Tour, del año de 1996, es un título interactivo desarrollado por Premier Systems y publicado por Toho. Fue lanzado en Japón en 1996 y posteriormente en Estados Unidos en 1998 para Windows 3.1, Windows 95 y Macintosh. Más que un juego tradicional, se trata de una experiencia multimedia centrada en la franquicia Godzilla. Funciona como una base de datos interactiva que permite al usuario explorar información sobre las películas, los monstruos y el material promocional de la saga. El programa incluye un centro principal desde donde se puede acceder a distintas áreas, como el teatro, el estudio de filmación, la biblioteca, el museo y la tienda. Una de sus funciones principales es la posibilidad de crear películas personalizadas utilizando clips oficiales de distintas producciones de Godzilla, editándolos y combinándolos libremente. También permite escuchar rugidos de los monstruos, ver imágenes, consultar datos y acceder a pósters clásicos de Toho. Entre los kaiju que aparecen se encuentran Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Mecha Godzilla, Biollante, Space Godzilla, Destoroyah, Jet Jaguar y muchos otros. En conjunto, el título ofrece una experiencia orientada principalmente a fans. Godzilla Online, de 1998, fue un videojuego multijugador de acción y rol desarrollado por Mythic Entertainment y publicado por Kesmai Corporation para PC. Estaba basado en la película Godzilla y se ambientaba poco después de sus acontecimientos, con Nueva York invadida por Baby Godzillas recién nacidos. El juego ofrecía partidas en línea en tiempo real, con escenarios 3D inspirados en lugares icónicos como Madison Square Garden y el metro de Nueva York. Fue uno de los pocos títulos multijugador de la época que utilizó tecnología de voxeles para representar personajes y entornos. Los jugadores podían elegir entre 4 roles: soldado, científico, Baby Godzilla y reportero. Cada clase tenía habilidades y objetivos distintos. Los soldados debían eliminar a las criaturas. Los científicos recolectaban muestras de AD mientras se defendían. Los Baby Godzillas intentaban sobrevivir, alimentarse y evolucionar. Y los reporteros filmaban el caos para ganar puntos sin participar directamente en el combate. Incluía varios modos de juego competitivos, como todos contra todos, combate por equipos y modalidades basadas en objetivos. Cada rol progresaba mediante puntos de experiencia y rangos. En conjunto, fue una propuesta ambiciosa para su época, enfocada en la experiencia online dentro del universo de Godzilla en su versión más odiada siendo la de 1998.
Godzilla. Trading Battle es un videojuego exclusivo de Japón lanzado el 3 de diciembre de 1998 para la PlayStation. Fue desarrollado por Tao Human Systems y publicado por Toho Video. Se trata de un RPG estratégico por turnos basado en cartas coleccionables. El jugador reúne cartas de monstruos, vehículos y facciones, y los utiliza en combates tácticos donde cada kaiju posee estadísticas y habilidades propias. Algunas criaturas cuentan con múltiples formas o versiones, lo que añade variedad estratégica. Uno de los puntos más destacados es su enorme plantel. Incluye versiones de distintas eras de Godzilla, además de una amplia selección de kaiju clásicos y menos comunes del catálogo de Toho. En cantidad de monstruos, supera incluso a películas como Godzilla Final Wars y Destroy All Monsters. Una verdadera locura si te lo pones a pensar. Godzilla Generations. Fue lanzado el 28 de noviembre de 1998 para la Sega Dreamcast, y desarrollado por General Entertainment bajo la publicación de Sega. Este título es un juego de acción centrado en la destrucción libre de ciudades en 3D. El jugador controla distintas versiones de Godzilla, incluida la versión estadounidense de 1998, además de Mechagodzilla y Minilla, mientras recorre ciudades como Fukuoka, Osaka y Tokio, destruyendo edificios y enfrentando ataques constantes de la JSDF con tanques, casas y armas como el Super Exis. El juego ofrece modos como Normal, Time Attack y el Collected Coliseum, que permite enfrentar a numerosos kaiju desbloqueables de distintas eras. En su estreno occidental recibió críticas negativas de medios como IGN y GameSpot, principalmente por su jugabilidad repetitiva. Sin embargo, con el tiempo ha sido mejor valorado por fans debido a su enfoque directo en la destrucción masiva y su amplio repertorio de monstruos. Godzilla Generations. Maximum Impact. Lanzado el 23 de diciembre de 1999 para la Sega Dreamcast, y desarrollado por General Entertainment con publicación de Sega, Maximum Impact es la secuela directa de Godzilla Generations, aunque cambia casi por completo su enfoque jugable. A diferencia del primer título, aquí la acción se estructura como un rail shooter. En las fases urbanas Godzilla avanza de forma lineal, mientras la GDF lo ataca con vehículos y armamento pesado, y el jugador solo controla la dirección y carga del aliento atómico mediante un cursor. Este puede potenciarse desde el rayo azul clásico hasta el rayo espiral rojo al máximo nivel. En las batallas contra jefes, como King Ghidorah, Space Godzilla o Destoroyah, el movimiento es libre y es posible destruir partes del cuerpo para limitar sus ataques. El juego incluye escenas cinemáticas, modo visor desbloqueable y una selección de enemigos basada en la era Heisei. Aunque mejoró en gráficos y presentación respecto a su predecesor, recibió críticas mixtas. Medios como IGN señalaron su ritmo lento y el limitado control del jugador. En conjunto, es una propuesta más cinematográfica y experimental dentro de los pocos títulos de Godzilla lanzados en Dreamcast, con un enfoque centrado casi exclusivamente en el poder destructivo del aliento atómico. Godzilla. Destroy All Monsters fue lanzado el 15 de octubre de 2002 para Nintendo GameCube y posteriormente en 2003 para Microsoft Xbox. Fue desarrollado por Pipeworks Software y publicado por Atari. Es un juego de lucha en 3D centrado en combates entre kaiju en escenarios destructibles, con modo multijugador de hasta 4 jugadores, algo inédito en la franquicia hasta ese momento. La historia presenta a los Vortaak, una raza alienígena que toma control de los monstruos de la Tierra. Uno de ellos logra liberarse y debe derrotar a los demás hasta enfrentarse al jefe final en la nave nodriza. El juego combina combate cuerpo a cuerpo, agarres, ataques especiales y rayos cargables, además de power-ups que caen durante la batalla, como energía, salud o el estado rage. Cuenta con 12 monstruos jugables desbloqueables, incluyendo distintas versiones de Godzilla, King Ghidorah, Destoroyah, Gigan, Rodan, Mechagodzilla y Orga, entre otros. Las arenas abarcan ciudades como Tokio, Osaka, San Francisco y Londres, además de Monster Island y la nave Vortaak. El título tuvo buena recepción dentro del fandom y dio inicio a una etapa moderna de juegos de Godzilla en consolas. Es considerado uno de los juegos más sólidos y representativos del personaje en la era de las consolas de sexta generación. Godzilla. Dominación.
Fue desarrollado por WayForward Technologies y publicado por Atari. Este juego salió en 2002 para la Game Boy Advance como complemento portátil de Destroy All Monsters Melee. A diferencia de su versión de consola, aquí la acción es en 2D con sprites y un plantel más reducido de 6 monstruos jugables. La historia gira en torno a Meteor Décimo, un misterioso objeto que emite ondas magnéticas y vuelve agresivos a los kaiju. Solo un monstruo queda libre del control y debe derrotar a los demás hasta enfrentar al jefe final, Mecha King Ghidorah, en una batalla especial. El juego incluye modo historia de 8 niveles, versus multijugador mediante cable link y un modo personalizado contra la PU. Cada monstruo tiene estadísticas de velocidad, poder y especial, además de ataques rage que consumen barras acumuladas. Los escenarios incluyen Tokio, bases lunares y zonas heladas, destacando la baja gravedad en Moon Base. En Japón, el juego recibió cambios estéticos inspirados en la película Godzilla. Tokyo SOS, reemplazando a Mecha Godzilla por Kiryu y ajustando diseños de Godzilla y Mothra. Aunque más simple que su contraparte de consolas, es recordado como uno de los mejores juegos portátiles de Godzilla. Godzilla. Saber Art fue desarrollado por Pipeworks Software y publicado por Atari. Este juego salió en 2004 para PlayStation 2 y Xbox. Es la secuela directa de Godzilla. Destroy All Monsters Melee y uno de los títulos más queridos de la etapa moderna de Godzilla en videojuegos. La historia presenta el regreso de los alienígenas Vortaak, quienes controlan a la mayoría de los monstruos y usan a Space Godzilla como arma principal. El jugador elige un kaiju que logra liberarse del control y debe derrotar a los demás en ciudades como Tokio, Nueva York o San Francisco, hasta llegar a la batalla final. El juego ofrece varios modos: Action Mode, Historia, Versus, Melee de hasta 4 jugadores, Survival y desafíos especiales. Incluye 19 monstruos jugables como Godzilla, con sus versiones de 90S y 2000, Mothra, King Ghidorah, Mecha Godzilla, Destoroyah y muchos más. Además, permite desbloquear personajes, escenarios y arte conceptual, incluyendo material de Godzilla Final Wars, usando puntos obtenidos en combate. Aunque parte de su historia original fue recortada durante el desarrollo, el juego es recordado por su gran plantel, destrucción masiva de ciudades y combates caóticos que capturan muy bien la esencia clásica de las películas. Para muchos fans, especialmente los que crecieron con PS2 o Xbox, sigue siendo uno de los mejores juegos de Godzilla hasta hoy. CR Godzilla 3 ST Battle fue desarrollado y publicado por Neugin. Este título fue lanzado en noviembre de 2006 exclusivamente en Japón para máquinas pachinko. Aunque es un juego de casino, es especialmente recordado por incluir las primeras escenas nuevas con kaiju filmadas por Toho desde 2004, combinando metraje en vivo con secuencias CGI. La jugabilidad mezcla el sistema tradicional de bolas metálicas con una máquina tragamonedas central. Dependiendo de los resultados, se activan escenas donde Godzilla combate a distintos monstruos. Sus ataques, como el aliento atómico o el llamado Nuclear Bite, pueden influir en el resultado del slot. También intervienen personajes como las Shobijin, que invocan a Mothra, mientras que King Ghidorah usa sus rayos gravitatorios y domina la tirada. Entre los oponentes destacan Gigan, Destoroyah, Space Godzilla y Kiryu, referido como Mecha Godzilla en el juego, con enfrentamientos ambientados en ciudades, volcanes o puertos. Muchas de las criaturas utilizan trajes reciclados de películas como Godzilla Final Wars y Godzilla Tokyo SOS, aunque la mayoría aparecen digitalizadas. Más que un simple pachinko, CR Godzilla 3 ST Battle es una curiosidad dentro de la franquicia. Una mezcla de espectáculo tokusatsu, nostalgia y cultura arcade, pensada claramente para fans que disfrutan ver a Godzilla en acción incluso fuera de los videojuegos tradicionales. Realmente una joya perdida en el tiempo. Godzilla. Unleashed fue desarrollado por Pipeworks Software y publicado por Atari. Godzilla. Unleashed es la tercera y última entrega de la trilogía iniciada con Godzilla. Destroy All Monsters Melee continuada por Godzilla. Saber Earth. Salió para Nintendo Wii y PlayStation 2, pero ambas versiones tienen diferencias importantes. La versión de Wii es la más completa, con alrededor de 26 monstruos jugables y el sistema Critical Mass, donde los kaiju aumentan de tamaño y poder allanar un medidor destruyendo cristales. Incluye diseños variados como Godzilla, del 2000, 1954 y 90, Biollante, Destoroyah, Space Godzilla, Gigan, con diseños de la era Millennium, y nuevos como Crystalak y Obsidius.
La historia gira en torno a meteoritos de cristal que alteran el planeta y dividen a los monstruos en facciones como Earth Defenders, GDF, Aliens y Mutants, con múltiples finales según tus decisiones. La versión de PS2 tiene menos monstruos, elimina varios exclusivos de Wii y cambia mecánicas. El Critical Mass pasa a llamarse Power Surge y el sistema de combate es más clásico, similar a Savage Earth. Además, incluye Batra como exclusivo y usa el diseño Showa de Gigan. En general, la crítica fue dura, sobre todo con Wii por sus controles, pero entre fans la recepción fue más positiva gracias al enorme roster y el enfoque más ambicioso en historia y facciones. También está la versión de Godzilla Unleashed, Double Smash, para la Nintendo DS. Lanzado el mismo año y desarrollado por Santa Cruz Games, esta versión no es un juego de lucha 3D, sino un Side-Scroller 2D. Controlas dos monstruos al mismo tiempo, uno terrestre en la pantalla inferior y otro volador en la superior. Comparte la trama de los cristales y el enfrentamiento final contra Space Godzilla, pero con jugabilidad más arcade. Incluye 24 monstruos en total, los cuales son 10 jugables, y aparecen Kaiju que no están en consola como Ghidorah, Evira y Manda. El combate se basa en combos, ataques altos barra bajos y un surge que limpia la pantalla. Sin embargo, fue muy criticado por su falta de guardado y jugabilidad repetitiva. Godzilla. Pachislot Wars fue desarrollado y publicado por Sony. Godzilla Pachislot Wars es una máquina de Pachislot lanzada en Japón en 2007. A diferencia del pachinko tradicional, el Pachislot funciona más como una tragamonedas. El jugador controla 3 botones para detener cada carrete, añadiendo un componente de habilidad además del azar. En 2008 se lanzó una versión con especificaciones distintas titulada Pachislot ST Godzilla. El juego sigue una fórmula similar a la de otras máquinas temáticas de Godzilla, combinando secuencias en live action con monstruos virtuales. La versión principal presenta a Godzilla con el diseño de Kiryu Goji, del año de 2002, además del propio Kiryu, Mothra en sus formas larva e imago, y King Ghidorah. Las animaciones y eventos especiales se activan según las combinaciones obtenidas en los carretes. Un detalle llamativo para los fans es que este Godzilla puede transformarse en Burning Godzilla, forma que originalmente apareció en la película de 1995 Godzilla vs Destoroyah. Esto fue particularmente significativo, ya que en ese momento esa transformación solo había sido vista en esa cinta, lo que le daba un valor especial dentro del material promocional y del juego. Para promocionar la máquina, se filmaron escenas especiales utilizando el traje Kiryu Goji. Incluso se realizó una campaña curiosa donde el equipo creativo intentó representar de manera realista el impacto y la escala destructiva de Godzilla en el mundo humano, con experimentos físicos y situaciones extremas como parte del marketing. Godzilla on Monster Island fue desarrollado y publicado por IT. Godzilla on Monster Island es una máquina a video slot lanzada en 2011 para casinos de habla inglesa. A diferencia del pachinko japonés, aquí se trata de una tragamonedas digital clásica, centrada en combinaciones de símbolos, funciones especiales y rondas de bonificación interactivas con temática kaiju. El sistema es sencillo. Tras realizar la apuesta, los rodillos giran y las ganancias se determinan al alinear símbolos iguales de forma horizontal o diagonal. Existen comodines, símbolos progresivos y el icono especial Monster Island, que activa una ronda de bonificación cuando aparece 3 veces. Además, el jugador puede usar la pantalla táctil en ciertos eventos, como dirigir el aliento atómico de Godzilla durante los bonus. En cuanto a los monstruos, el juego presenta a Godzilla como figura principal, con un diseño inspirado en el traje Byogoji aunque con tonalidad verde. Tiene uno de los símbolos más valiosos y puede activar la Godzilla Feature, que convierte múltiples espacios en comodines. También aparece Mecha Godzilla, basado en la versión Millennium de Godzilla Against Mecha Godzilla, quien protagoniza una ronda especial de enfrentamiento contra Godzilla. Otros kaiju destacados son Mothra, que puede transformar columnas completas en comodines mediante la Mothra Feature, King Ghidorah, con el diseño de 1991 pero con el rugido Showa, y Gigan, basado en su versión clásica de la era Showa. Además, la máquina incluye clips cinematográficos que se reproducen en modo inactivo, reforzando la conexión con las películas. CR Godzilla. Descent of the Destruction God. Lanzado en 2010 exclusivamente en Japón, este pachinko desarrollado y publicado por Neujin, llevó al rey de los monstruos al mundo de las máquinas de casino con una presentación espectacular y cargada de referencias cinematográficas. Aunque no es un videojuego tradicional, combina animaciones, escenas especiales y combates que se activan dependiendo del resultado del tablero. El juego cuenta con 6 modos distintos: Normal, Infant Island, Defense Force, Hazard, Destroy All Monsters y Search Operation, cada uno con diferentes secuencias y probabilidades. Como buen pachinko temático, cada giro puede activar enfrentamientos y escenas donde los kaiju aparecen en pantalla recreando momentos clásicos. El elenco incluye a Godzilla, junto a Gigan, Rodan, Anguirus, Mothra, King Ghidorah, Mecha Godzilla, Osea Kiryu, y el Gotengo. Un detalle interesante es que muchos de los trajes y props utilizados en las secuencias fueron reciclados directamente de películas.
Por ejemplo, el traje de Godzilla corresponde al Hiragoji, mientras que Gigan, Rodan y Anguirus provienen de Godzilla. Final Wars. El traje de King Ghidorah fue reutilizado de Godzilla, Mothra and King Ghidorah. Giant Monsters All Out Attack, aunque sus iconos lo representan como la versión de 1991. Kiryu proviene de Godzilla. Tokyo SOS, y el Gotengo usa la versión modernizada vista en Final Wars. Además de las tomas prácticas con trajes, el juego también incluye segmentos con modelos digitales que respetan el diseño original de cada criatura. Como curiosidad, el subtítulo Descent of the Destruction God proviene del eslogan japonés de Godzilla vs Space Godzilla. En conjunto, este pachinko no solo es una máquina de apuestas, sino una pequeña celebración hacia la saga de películas de Godzilla, mezclando nostalgia cinematográfica con la intensidad del casino japonés. Godzilla Daikaiju Battle Royale. Lanzado originalmente en 2013 y creado por el desarrollador fan Alex Merdich, Godzilla Daikaiju Battle Royale es uno de los fangames más ambiciosos jamás hechos sobre el rey de los monstruos. Este juego en Flash mezcla combates estilo arcade clásico con una cantidad absurda de contenido, convirtiéndose en una carta de amor interactiva a toda la franquicia. El modo arcade plantea una invasión de los Xiliens en el futuro lejano, donde dependiendo del bando elegido, defensores de la Tierra, GDF o alienígenas, la historia cambia ligeramente, llevando al jugador a combatir en escenarios como Tokio, el Monte Fuji o el planeta Décimo. El modo batalla, en cambio, permite enfrentamientos 1 contra 1 o 2 jugadores, ajustando estadísticas como ataques físicos, especiales y regeneración de energía para personalizar el duelo. El juego incluye más de 60 monstruos jugables, contando transformaciones y variantes. Hay múltiples versiones de Godzilla, como la de 1954, 1962, 2000, 2001, 2014, su versión de anime y más, además de clásicos como Anguirus, Rodan, Mothra, King Ghidorah, Mechagodzilla, Destoroyah, Biollante, Space Godzilla y hasta rarezas como Mechanic o Monster Décimo. Uno de sus mayores encantos está en los detalles. Animaciones de derrota fieles a las películas, transformaciones en plena batalla, referencias directas a escenas icónicas y hasta códigos secretos para desbloquear Kaiju. Algunos monstruos incluso cambian su animación dependiendo de cómo son derrotados, recreando momentos clásicos del cine. Con escenarios variados, trajes alternativos, decenas de actualizaciones a lo largo de los años y una comunidad muy activa. Godzilla Strike Zone fue desarrollado y publicado por Legendary Pictures. Godzilla Strike Zone es un juego móvil de supervivencia en primera persona lanzado el 5 de mayo de 2014 para iOS y Android como promoción directa de la película Godzilla. A diferencia de otros títulos centrados en combate kaiju, aquí el enfoque está en la tensión, la evacuación y la experiencia humana en medio del desastre. El jugador controla a Ford Brody, quien debe ingresar a una devastada San Francisco para rescatar sobrevivientes. El juego se divide en 4 misiones: Halo Jump, Ground Rescue, Trapped by Fire y Onto the Rooftops, esta última añadida poco después del lanzamiento inicial. En Halo Jump, el jugador realiza un salto aéreo de gran altitud, atravesando el cielo entre escombros y soldados, pasando incluso cerca del propio Godzilla antes de aterrizar. En Ground Rescue, la acción pasa a primera persona, explorando calles destruidas, colocando explosivos y huyendo de Godzilla en una secuencia de persecución. Trapped by Fire se centra en rescatar civiles atrapados entre fuego y escombros, mientras que Onto the Rooftops culmina con otra huida directa del monstruo antes de escapar en avión. Aunque el juego es breve y lineal, logra transmitir la escala y el peligro del Monsterverse desde una perspectiva humana. También se menciona auditivamente a los mutos, las criaturas antagónicas de la película, aunque no aparecen en pantalla. Este juego resultó ser uno de los juegos más recordados y nostálgicos de la saga de Godzilla. Muchos de nosotros lo teníamos descargado en nuestros celulares chafas de esa época. Qué buenos tiempos, la verdad. Godzilla Crisis Defense fue desarrollado y publicado por Legendary Pictures. Godzilla Crisis Defense fue un juego gratuito de estrategia para navegadores lanzado en 2014 como parte de la campaña promocional de Godzilla.
A diferencia de Street Zone, que apostaba por la supervivencia en primera persona, este título se centraba en la gestión táctica de recursos frente a la destrucción masiva causada por el rey de los monstruos. La jugabilidad consistía en controlar 4 facciones desplegadas en distintos puntos del mapa de la ciudad, respondiendo a crisis provocadas por Godzilla. El objetivo no era derrotarlo directamente, sino minimizar los daños mientras el medidor de destrucción urbana avanzaba. La partida terminaba cuando ese indicador alcanzaba el 100%, lo que reforzaba la sensación de inevitabilidad ante una fuerza de la naturaleza imposible de detener por completo. Las 4 facciones disponibles eran Ground Forces, Armored Vehicles, Trauma Units y City Engineers. Cada una cumplía un rol específico: defensa militar, apoyo pesado, asistencia médica y reparación de infraestructuras. El jugador debía distribuir estratégicamente estas unidades para contener incendios, rescatar civiles y frenar el colapso de la ciudad. Godzilla fue desarrollado por Natsume Atari y publicado por Bandai Namco Games. Este juego de acción fue lanzado en 2014 para la PlayStation 3 y PlayStation 4. En Japón, la versión de PS4 se tituló Godzilla vs, aunque es esencialmente el mismo juego que llegó a Occidente en 2015. La historia gira en torno a la G-Energy, una fuente de energía extraída tras el ataque original de 1954. Décadas después, Godzilla regresa para absorber esa energía, avanzando por Japón mientras destruye generadores y combate tanto a fuerzas militares como a otros kaiju. Dependiendo de la dificultad, el enfrentamiento final puede involucrar a Super Mecha Godzilla o Kiryu, y si se cumplen ciertos requisitos se desbloquea el True Ending con Burning Godzilla. El modo principal, God of Destruction, permite aumentar el tamaño de Godzilla desde 50 hasta más de 100 metros al destruir estructuras y enemigos. También incluye King of Kaiju Mode, combates consecutivos contra monstruos clásicos, Evolution Mode, mejoras de habilidades y desbloqueo de personajes, y Diorama Mode, donde se pueden recrear escenas con modelos 3D. El plantel es amplio e incluye versiones de distintas eras, como King Ghidorah, Mothra, Destoroyah, Jet Jaguar y el Godzilla de 2014. En Japón recibió críticas favorables, pero en Occidente, medios como IGN fueron más duros, señalando su jugabilidad lenta y repetitiva. Aún así, dentro del fandom tuvo mejor recepción por su fidelidad a las películas, su enorme roster y la sensación de controlar a un Godzilla pesado y destructivo. Godzilla Kaiju Collection fue desarrollado y publicado por EOS Incorporated. Este RPG de acción para iOS y Android se lanzó en Japón el 21 de abril de 2015 y tuvo exactamente un año de vida, cerrando servidores el 21 de abril de 2016. Fue un título exclusivo del mercado japonés y uno de los móviles con mayor cantidad de kaiju jugables hasta ese momento. La historia nos sitúa en un futuro lejano donde los Xiliens invaden la Tierra usando un ejército de monstruos. El jugador asume el rol de comandante de G-Force, reuniendo y mejorando kaiju para contraatacar y recuperar el planeta. La mecánica gira en torno a coleccionar versiones específicas de cada monstruo, subirlas de nivel y formar equipos estratégicos para combates por turnos con habilidades especiales. El punto fuerte, y como fan se agradece muchísimo, era su roster masivo. Incluía prácticamente todas las encarnaciones cinematográficas de Godzilla, como la versión de 1954, Showa, Heisei, Millennium y 2014, además de variantes como Burning Godzilla. También aparecían clásicos como Anguirus, Mothra, Rodan, King Ghidorah, Mechagodzilla, Destoroyah y muchos más, incluyendo rarezas como Monster Décimo, Kaiser Ghidorah, Dagara o Desghidorah. Un detalle curioso es que al destruir el edificio Godzilla EA de Shinjuku, se desbloqueaba Godzilla 1992, un guiño muy fanservice. Además, fue el primer videojuego en hacer jugables a varios kaiju que llevaban años sin aparecer en formato interactivo. Shin Arima fue desarrollado por Umabi y publicado por la Japan Racing Association. Este juego online gratuito apareció en diciembre de 2016 como una colaboración inesperadísima entre Shin Godzilla y la famosa carrera Arima Kinen. Solo estuvo disponible ese mes, lo justo para convertirse en una de esas rarezas que como fan no se olvidan. La premisa era tan simple como surrealista: correr a caballo mientras Godzilla intenta aplastarte.
En el modo principal participabas en 3 misiones anti-Godzilla donde el caballo avanzaba automáticamente y tú solo podías moverte a izquierda o derecha y activar pequeños impulsos de velocidad. El objetivo era recoger tantos botes de coagulante como fuera posible, un guiño directo al plan para derrotarlo en la película, mientras esquivabas pisotones, coletazos, rocas y, por supuesto, el temido aliento atómico. El modo training añadía un toque extra. Competir contra otros animales para mejorar velocidad, resistencia y concentración, estadísticas que luego marcaban la diferencia en la carrera principal. No era un juego profundo ni pretendía serlo. Era más bien una campaña promocional creativa, con ese humor extraño y muy japonés que mezcla épica kaiju con tradición deportiva. Y sinceramente, pocas cosas resumen mejor la era Shin que la idea de huir de Godzilla montado en un caballo de carreras. CR True King of the Monsters Godzilla fue desarrollado y publicado por Neo Geo. Este pachinko exclusivo de Japón se lanzó en noviembre de 2018 y fue la quinta máquina de Godzilla producida por la compañía. Como es habitual en este tipo de títulos, combina mecánicas de casino con secuencias animadas espectaculares cargadas de fanservice. La historia presenta un escenario caótico. La aparición de los llamados Earth Monsters despierta también a Godzilla, mientras la humanidad forma la Earth Defense Force y crea a Mechagodzilla para enfrentarlo. Al mismo tiempo, los Xiliens invaden la Tierra enviando monstruos espaciales, culminando en el enfrentamiento contra Kaiser Ghidorah. Es una excusa perfecta para encadenar combates imposibles. En cuanto a jugabilidad, todo gira en torno al resultado de la máquina de pachinko. Las combinaciones determinan qué ocurre en pantalla y quién gana cada batalla. El juego incluye 3 modos principales. Godzilla Battle Mode, controlando a Godzilla contra monstruos espaciales, G-Force Mode, usando armas humanas como Super Decimo 3 o New Gotengo, y Kaiser Ghidorah Mode, centrado en el combate final. Uno de los detalles más atractivos para el fandom es el uso de trajes reales de la era Millennium en algunas escenas tokusatsu, como el Miregoji de Godzilla 2000 o el Kiryu de Tokyo SOS, mezclados con animación G. El resultado es ese estilo exagerado y dramático tan propio de los pachinko de Godzilla. Luces, transformaciones como el Ultimate Mode y combates que se sienten muy reales. No es un videojuego tradicional, pero como pieza de merchandising interactivo es puro espectáculo kaiju, pensado para emocionar a base de nostalgia y enfrentamientos épicos. Godzilla Defense Force fue desarrollado por Neoplay Studio 42, y publicado por Nexon. Este juego móvil se lanzó mundialmente en mayo de 2019 para Android e iOS. A diferencia de otros títulos más enfocados en la acción directa, aquí la propuesta mezcla Tower Defense, gestión de base y elementos RPG, todo bajo la licencia oficial de Toho. La premisa es clara: defender ciudades icónicas del mundo, como Tokio, Londres, Nueva York o Sydney, del ataque constante de kaiju. El jugador administra recursos, mejora estructuras y despliega armas clásicas como el Super Décimo o cañones Maser, mientras enfrenta oleadas de monstruos. Cuando derrotas a un kaiju, lo obtienes como Monster Card, que puede usarse como habilidad o mejora pasiva, además de desbloquear información en el Codex, una especie de enciclopedia ilustrada para fans. Uno de sus mayores atractivos es el enorme plantel, más de 70 monstruos que abarcan desde el Godzilla de 1954 hasta versiones modernas como el de 2016, incluyendo rivales emblemáticos como King Ghidorah, Destoroyah, Gigan y aliados como Jet Jaguar. También aparecen razas alienígenas como los Xiliens y facciones clásicas del universo. El juego destaca por ser uno de los títulos móviles más completos en cuanto a representación histórica de la franquicia, incluyendo nombres oficiales en inglés para varias formas y versiones que antes no los tenían. Aunque sigue el modelo free-to-play con progresión gradual, para un fan es casi un museo interactivo de la saga. Defensa estratégica, colección masiva de kaiju y una carta de amor para los fans que adoran estas 6 décadas de historia con el rey de los monstruos. Gran Godzilla fue desarrollado por KingMo y publicado por Toho Games. Este título móvil gratuito llegó a Android e iOS el 25 de marzo de 2021. Su propuesta es curiosa dentro de la franquicia: criar kaiju y hacerlos competir en carreras en un mundo primitivo donde humanos y monstruos conviven en paz. El juego mezcla simulación idle con carreras.
Empiezas criando a Godzilla, y cuando su tiempo termina, puedes continuar el linaje con otras criaturas como Mothra, King Ghidorah o Rodan. Cada generación hereda mejoras según el rendimiento de la anterior, creando una progresión constante. Las estadísticas, condición, resistencia, velocidad, ataque y dureza, determinan el desempeño en las 38 carreras disponibles. Aunque las carreras son automáticas en gran parte, puedes lanzar a tu Kaiju al inicio, animarlo con aldeanos para recuperar energía y activar estados especiales como el Burning State, que potencia temporalmente sus atributos. Además, los Kaiju pueden disparar rayos durante la competencia, así que no todo se reduce a velocidad. Fuera de la pista, gestionas una aldea. Los Friends rezan para aumentar estadísticas, las manzanas extienden su tiempo activo y una fábrica produce diamantes, aunque con un sistema de equilibrio que obliga a planificar mejoras con cuidado. Todo el ciclo tiene un tono melancólico pero ligero. Tus Kaiju se despiden, pero sus habilidades pasan a la siguiente generación. Como detalle curioso para fans, las carreras están representadas por pósters de las películas live action de Toho, funcionando casi como homenaje visual a la saga. Godzilla Singular Point. Escape. Radio Wave Monster Rodan. Este exótico juego fue publicado por Toho. Este juego web japonés fue un tie-in del anime Godzilla Singular Point. Lanzado el 15 de abril de 2021, funcionaba como un endless runner en el que el jugador debía sobrevivir a oleadas constantes de Kaiju mientras avanzaba por la ciudad. Aunque estuvo disponible por tiempo limitado, más tarde regresó en una complete edición accesible mediante código incluido en el primer volumen en DVD o Blu-ray de la serie. En el juego controlas a Jun y a Beru a bordo del Gyro Canopy Tandem 2, esquivando ataques de Rodan, que aparece en múltiples tamaños y comportamientos. Con el avance de las oleadas se suman amenazas como Kumonga, Anguirus y Salunga, cada uno con patrones distintos que obligan a reaccionar rápido. La dificultad escala de forma progresiva, premiando la supervivencia y la cantidad de monstruos esquivados. Durante la partida pueden aparecer cápsulas de colores que permiten transformarse temporalmente en Jet Jaguar o en Arbey, otorgando resistencias y ataques específicos contra ciertos enemigos. Estas transformaciones no solo cambian la jugabilidad, sino que refuerzan el vínculo directo con el anime, convirtiendo cada carrera en una escena interactiva del caos Kaiju. Aunque sencillo en mecánicas, el juego captura bien la energía frenética de Singular Point. Ritmo rápido, criaturas atacando desde todos los ángulos y una constante sensación de peligro. Es una experiencia breve pero intensa, pensada como complemento digital para fans que ya conocen el contexto del anime y quieren vivirlo de forma más interactiva. Godzilla Destruction fue desarrollado por Nuevo Yale y publicado por Toho Games. Este juego móvil gratuito llegó en abril de 2021 y puso al jugador directamente en la piel del rey de los monstruos. Su propuesta era simple y directa. Avanzar ciudad tras ciudad sembrando el caos, aplastando edificios icónicos y enfrentando armas humanas y Kaiju clásicos en el proceso. El servicio finalizó en enero de 2022, pero dejó una experiencia bastante intensa mientras estuvo activo. Aquí no defiendes la ciudad, la destruyes. Controlas a Godzilla con un joystick táctil, moviéndolo por escenarios urbanos donde ataca automáticamente al acercarse a enemigos. Dependiendo de la distancia, puede usar ataques físicos o su aliento atómico, lo que le da un ritmo dinámico y constante a cada partida. En el camino aparecen rivales emblemáticos de la era Heisei como King Ghidorah, Mothra, Rodan y Batra, además de superarmas humanas como el Super X y sus variantes. Todo está inspirado directamente en las películas Heisei, lo que le da una identidad clara y muy reconocible para cualquier fan. El enfoque es arcade y rápido. Entrar, destruir, avanzar y repetir, con mejoras y desafíos crecientes. Sin complicarse con sistemas profundos, Godzilla Destruction apostaba por algo más visceral. Sentir el peso del Kaiju, escuchar el rugido y ver cómo la ciudad cae bajo tus pasos. Godzilla Battle Line fue desarrollado por No Production y publicado por Toho Games. Este juego gratuito de 2021 convierte cada partida en una batalla estratégica de 3 minutos donde los Kaiju más icónicos del cine chocan en tiempo real. Cada jugador arma un equipo de 8 unidades, eligiendo un líder principal y 7 battle pieces que se invocan usando energía que se recarga constantemente.
El objetivo es simple: destruir al líder rival antes de que destruyan el tuyo. Si el tiempo se agota, el combate entra en una fase más intensa donde cualquier error puede costar la victoria. Lo que realmente hace brillar al juego es su enorme plantel de monstruos. Diferentes versiones de Godzilla comparten escenario con leyendas como Mothra, King Ghidorah, Mechagodzilla y muchos más, incluyendo colaboraciones inesperadas. No se trata solo de enviar monstruos al frente. Hay habilidades especiales, invocaciones estratégicas, unidades que evolucionan durante la pelea y ataques capaces de cambiar el rumbo del combate en segundos. Es rápido, caótico y táctico al mismo tiempo, una especie de ajedrez explosivo donde cada rugido puede significar la victoria. No exagero cuando digo que Godzilla ha aparecido en montones de juegos, sino también como colaboraciones, cameos y eventos especiales en franquicias de otros universos. El rey de los monstruos ha dejado su huella en títulos tan diferentes como Call of Duty, Fortnite o Fall Guys. Por ejemplo, en Call of Duty, Warzone y Call of Duty Vanguard del 2022, hubo un evento especial llamado Operación Monarch, donde Godzilla y King Kong aparecían caminando por el mapa caldera como amenazas ambientales reales. Además, el juego incluyó atuendos y cosméticos inspirados en los titanes y hasta en versiones como Mechagodzilla, lo que transformó a un shooter bélico en un cruce temporal con el universo Kaiju. En Fortnite, Godzilla también ha irrumpido como evento crossover. Por tiempo limitado, los jugadores podían transformarse en Godzilla con habilidades especiales, rugidos, pisotones y embestidas devastadoras, cambiando por completo la dinámica clásica del Battle Royale. Y en Fall Guys, Ultimate Knockout vimos skins temáticas de Godzilla, Mothra y King Ghidorah que permitían vestir a nuestros frijoles gigantes con trajes de kaiju adorables. Más allá de estos, incluso juegos móviles como PUBG Mobile emplearon eventos con temática kaiju, mapas inspirados en Skull Island, armas icónicas y referencias a las batallas entre monstruos y humanos, sumando a Godzilla al ámbito competitivo de shooters móviles. Y bueno, después de repasar tantos juegos, desde pachincos rarísimos hasta crossovers inesperados y fangames gigantes, creo que ya quedó claro algo. Godzilla ha estado en más lugares de los que recordábamos. Antes de cerrar, quiero pedir disculpas por la demora. Sé que este contenido tomó su tiempo, pero de verdad quería que valiera la pena y que estuviera bien completo. Espero que les haya gustado, que les haya despertado nostalgia y que hayan descubierto algún juego que no conocían. Y esto no termina acá. Muy pronto voy a traer una nueva colaboración con un creador con el que ya trabajé en el video Godzilla y la nostalgia en el antiguo YouTube. Parte 2. Él es Itk Arand, 0 metros, un canal con más de 1.03k de suscriptores y más de 100 vídeos. Esta vez también se suma otro amigo, así que vamos a estar los tres preparando algo que esperamos que les guste muchísimo y que salga muy bien. Voy a intentar subir más seguido, traer más contenido de Godzilla, más nostalgia y más curiosidades que nos encantan a todos los que seguimos al rey de los monstruos desde hace años. Gracias por quedarse hasta el final, por el apoyo y por la paciencia. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!